Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta súper fácil con uno de los ingredientes que probablemente en estos días tengamos más, que es, sí, la pasta. Y si quieren saber cómo se hace esta pasta, quédense en el video y les enseñaré el paso a paso porque la verdad es súper fácil. Bueno, y lo primero es lo primero. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos para esta receta. Vamos a necesitar un tazón pequeño de pollo cortado en cuadritos, un tarrito o una bolsa de crema de leche, un paquete de pasta y el ingrediente más delicioso, en mi humilde opinión, que es un tazón también pequeño de champiñones cortados en rodajas. Igualmente tener a la mano sal y aceite para darle sabor y darle un poco mejor contextura a la pasta al momento de cocinarla. Una vez tengamos los ingredientes listos, lo primero que vamos a hacer es cocinar la pasta. Para esto necesitamos una olla u olleta no tan grande y la vamos a llenar hasta la mitad con agua. Vamos a calentar el agua hasta que hierva y así poder poner la pasta. Mientras el agua está calentando, una recomendación que yo les doy y por eso les dije lo del aceite es poner un poquito en el agua para que la pasta al cocinarse quede un poquito más suelta y no quede tan pegada. Yo generalmente hago esta receta para 2 personas, por lo cual voy a usar 2 porciones de pasta. Yo lo que hago es usar este tipo de utensilios que tienen como un circulito en la parte de abajo para medir exactamente o bueno, aproximadamente cuánto se me va a ir de pasta por persona y poner la cantidad necesaria. De igual manera no se les olvide añadir sal al gusto para que no quede tan insípida la pasta. Una vez tengamos la pasta debajo del agua, vamos a dejar que se cocine aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Mientras la pasta se cocina, podemos ir adelantando el segundo proceso de esta receta, que es el pollo con los champiñones. Para esto vamos a tomar nuestras presas de pollo, ya sean pechugas o filetes o bueno, cualquiera que tengan, y vamos a cortarla en cuadritos y a ponerlas en un recipiente. No olviden igualmente añadir un poquito de sal al pollo. Ahora vamos a tomar un sartén grande para poder sofreír nuestro pollo. Aplicamos un poquito de aceite y lo esparcimos uniformemente en la superficie y lo dejamos calentar aproximadamente unos 30 segundos. Una vez caliente el sartén, vamos a poner nuestro pollo y con un utensilio, ya sea una cuchara de palo o cualquiera que tengan, vamos a empezar a revolver un poco el pollo para que pueda dorarse pues por todos los lados. Ya pasados los 15 o 20 minutos aproximadamente desde que dejamos la pasta, vamos a ver si ya quedó lista. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo lo que hago básicamente es coger con un tenedor una pastica individual, o bueno, 2, 3, las que me salgan, y pues la pruebo directamente para ver si ya quedó blandita. Si todavía está un poquito dura, es que todavía no está lista y debemos dejarla unos minutos más. Cuando ustedes vean que ya la pasta está lista, ya podemos retirarla y vamos a sacarle el agua. ¿Qué uso yo? Yo uso este tipo de ollas o bueno, no sé, como tazones con estos huequitos para poder drenar todo el agua. Si no tienen una, con la misma tapa pueden hacer como un filtro pequeño para poder sacarle toda el agua y dejarla ahí mientras vamos terminando el segundo proceso, que es el del pollo y champiñón. Ahora bien, vamos a volver al pollo y vamos a añadir los champiñones. Igualmente vamos a empezar a revolver toda la mezcla para que igualmente los champiñones queden bien sofreídos a la hora de sacarlos y unirlos con la pasta. Si ven que el sartén está un poco seco, pueden añadirle otro poquito de aceite para que los champiñones queden bien sofreídos y pues tengan la misma contextura o bueno, queden más o menos igual de dorados que el pollo. Y ya para finalizar esta receta, esta deliciosa pasta, que yo sé que te va a gustar, bueno, vamos a coger la olla donde teníamos la pasta y vamos a introducir el pollo con los champiñones que ya previamente sofreímos.
y aquí es donde usamos la crema de leche. Nosotros generalmente usamos esta que viene 300 mililitros, 300 gramos creo. Como esta pasta que estamos haciendo es para 2 personas, usamos aproximadamente la mitad de la crema de leche, que son 150 mililitros, y con un utensilio que estén usando para mezclar todo, empezamos a batir despacio para que toda la mezcla quede homogénea y todos los ingredientes queden bien esparcidos, porque pues cuando estés sirviendo tu pasta, pues obviamente vas a querer que todos tengan la misma cantidad de champiñones y pollo. Entonces es importante esta parte. Lo dejamos calentar un poquito. Revisamos obviamente que no se seque, porque si lo dejamos mucho tiempo al fuego se puede secar y pues puede arruinar la pasta. Y básicamente eso es todo. Ya quedó tu pasta lista, ya puedes servirla, acompañarla con lo que quieras. Yo a veces lo que hago es, en este momento no tengo panes tajado, entonces no lo hice, pero yo lo que generalmente hago es ponerle un poquito de mantequilla a los panes y sofreírlos también un poquito para acompañarlos con esta pasta. Pero pues tú puedes usar el acompañamiento que quieras. Y bueno, como pudimos darnos cuenta, esa receta es muy sencilla y puede sacarnos de un apuro si no tenemos tiempo o si no sabemos muchas opciones para cocinar. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like, coméntenlo y pásenlo a más gente que le pueda interesar. Eso es todo y nos vemos en la próxima.